Bien, mis amados hermanos, en este estudio de Torah al Instante hablaremos acerca de nuestra Kadosh Torah en el pensamiento y la escritura hebrea, versus el concepto griego, hablando de la palabra nomos, que nos significa ley. Bienvenidos, mis amados, a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos. Aquí estamos desde Israel, Casa Integral para todas las naciones. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte. Amados, cuando nos enfrentamos a un tema tan apasionante cual es entender el concepto de Torah desde el punto de vista del pensamiento hebreo, y comprender el significado de las traducciones bíblicas originalmente desde el griego, en el que se nos habla de la ley, tendrán sentidos total y absolutamente diferentes. Lastimosamente, el hecho de que estas traducciones hasta nuestros días hayan incurrido en ese texto, en esa palabra tan pequeña pero tan profunda como es ley, ha hecho que muchas gentes, muchas millones de personas en el planeta Tierra tengan ese concepto, esa premeditación en sus corazones de que todo lo que tenga que ver con Torah, Tanaj, o el concepto de la misión escrita por Moshe, está sujeto a ley. Y sujeto a ley significa de alguna manera esclavitud, significa una situación de la cual no tenemos oportunidad de escoger. Por lo tanto, vamos a estar avanzando con el tema y considerando el aspecto. Gracias a todos ustedes, amados, por los mensajes que me han enviado al respecto, muy importante. Y quiero que me acompañen, por favor, de inmediato al libro de Juan, Evangelio de Juan. Vamos a tomar el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Todos recordamos, en este capítulo, Juan nos hace mención a Yeshua y la mujer samaritana. Cuando pues, verso 1, cuando pues el Adón entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza discípulos más que Juan, aunque Yeshua no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es tan interesante, pero tan importante la narrativa de cada texto que leemos. En especial, cuando comprendemos al hacer esta lectura sencilla, estamos en el Brit Hadasha, pero nos da una geografía mejor, tan precisa de los acontecimientos ocurridos en la Torá, ocurridos y descritos perfectamente en los tiempos de Moshe, en cada uno de los parashá que estudiamos. Lo voy a repetir porque esto me parece muy importante. Verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Interesantísimo. Ustedes recuerdan que en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob,
pues había una actividad importante que se realizaba y era el abrir los pozos, que sobre eso hemos hecho ya algunos programas y lo quiero retomar. Me gustaría retomar esa porción, porque son tan importantes los significados de cada uno de los pozos, qué significan, qué valor tienen, cuántos pozos abrió Abraham. De hecho, hagamos la tarea. ¿Cuántos pozos dio apertura Abraham? ¿A cuántos pozos abrió Isaac? ¿Cuántos pozos abrió Jacob? Sería interesante. Una vez yo tenga la tarea que ustedes me envíen, probablemente en el tiempo que Adonai nos lo permita, en los siguientes días o semanas, volveremos a retomar un poco en detalle esta historia de los pozos, porque es muy, pero muy, muy importante que lo tengamos presente. Aquí nos habla entonces particularmente de un pozo, y es la situación que se ocurre en Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y estaba allí el pozo de Jacob. Aquí es interesante porque no dice uno de los pozos de Jacob, nos habla de el pozo de Jacob. ¿Cuántos pozos abrió Jacob? Vea la respuesta. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber. No voy a leer todo este texto, hermanos, porque aquí hay una enseñanza extraordinariamente importante, entendiendo que aquí ya el pueblo de Israel está separado, dividido en dos fracciones, los del norte y los del sur. Ya usted recuerda esa historia. Vamos a avanzar al verso 21. Yeshua le dice a esta mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí está haciendo referencia a los dos lugares que se tenía de adoración, un lugar en el norte y un lugar en el sur. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adonai es Ruach, y los que lo adoran en el Ruach y en el Emet es necesario que le adoren. Veamos algo importante, hermanos. Y es una pregunta que vamos a absolver en el transcurso de este programa, de esta semana. La Torá, los mandamientos, las palabras, el Dabar, ¿fueron dados para salvación? Atención a la pregunta. Por favor, escriba la pregunta aquí en el chat. Escríbala. Escriba la pregunta un momento en el chat y quiero que por un segundo usted reflexione antes de que continuemos con este tema. ¿Es nuestra Kadosh Torah para salvación? Una pregunta muy importante que necesitamos resolver en esta semana. Ahora, por favor, acompáñenme por un momento al libro de Gálatas. Y en el libro de Gálatas vamos a tomar otro texto. En el libro de Gálatas vamos a tomar un texto en el capítulo 3. Y miraremos el verso 1. Gálatas capítulo 3, verso 1. Acompáñenme, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Ruach por las obras de la Torá o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Ruach, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¡Oh, qué tremenda palabra! Amén, aleluya. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues
que os suministra el Rúa y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las palabras de la Torá o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que no son de fe, verso 7, estoy en el capítulo 3, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, de emuná, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la Escritura, previendo que Adonai había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí es importante, y lo resaltamos en el Parashá Lech Leja a propósito: en ti serán benditas, Abraham, todas las naciones. Sí, Señor. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero hay un requisito. Y ese requisito es justamente reconocer a nuestro amado Mashiach, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este es el punto de partida. Por eso en el texto anterior decía: ¿quién de vosotros os ha traído palabras fascinantes, doctrinas emotivas, palabras que van y vienen como las olas del mar, como el viento de aquí para allá? La lucha que tenía Mashiach y los discípulos o apóstoles luego, más el mismo Rab Shaul, no era el problema de la Torá hacia el pueblo gentil. Es importante que nos ubiquemos en la estructura histórica de la Kadosh Torah en cada parashá cuando lo estudiamos, entendiendo los reyes de Israel, los tiempos de los gobernantes, las épocas en que el pueblo de Israel, según el rey que tenían, incurrieron en infinidad de contratiempos: idolatría, paganismo, prostitución, fornicación, adulterio, brujería, hechicería, maledicencia. Es tan hermosa nuestra Kadosh Torah que nos muestra una radiografía absolutamente clara, legible, para que la veamos, la estudiemos y la comprendamos con la precisión y el emet que ella está escrita. ¿Qué ocurre, hermano? Dice la palabra: el hecho de haber tomado esta Torah y haber hecho de nuestra Kadosh Torah opiniones personales, que a su vez fueron vertidas como interpretaciones al pueblo de manera equivocada, han contradecido la Torá y eliminaron el concepto de instrucción, el concepto de enseñanza, y como lo mencionábamos en el día anterior, de allí, cuando nace, comillas, la iglesia tradicional o el concepto cristiano en general, pues surge una religión con una enseñanza apartada del emet, apartada del verdadero sentido establecido por la Kadosh Torah. Es importante, amados, que tengamos presente esto: el nacimiento de esa iglesia se aparta de la enseñanza propia de la Torah con mente hebrea. Por favor, repítalo conmigo: la Torah con una mente hebrea. ¿Y qué se hizo? Se hicieron ajustes en los términos, en las expresiones, en los conceptos, en los fundamentos, en las ordenanzas, en los misbot, en los calendarios incluso. Y de allí, cuando nosotros vemos la importancia, por eso cuando ustedes escuchan la enseñanza de Torah al Instante o con la pastora Pili en sus enseñanzas, ustedes recordarán cuánto insistimos y recalcamos e insistimos de una manera eficaz y contundente la importancia de las convocatorias de Levítico 23, la importancia y el fundamento del Shabbat. Pero ¿qué pasó? Se nos trajo un calendario gregoriano, se nos llenó un calendario con fiestas paganas, se nos dieron nombres paganos, se nos trajeron todo tipo de doctrinas gnósticas, doctrinas astrológicas, doctrinas
que más adelante hasta nuestros días hoy están incurriéndose en conceptos totalmente apartados del emet, de la verdad, caminando por Kabbalat, caminando por una serie infinita de doctrinas, repito, que no corresponden al propósito de la mente original hebrea de nuestra Kadosh Torah. Por supuesto, tenemos una explicación razonable, comprensible y entendible para entender este fundamento, y es el hecho de que persistía para estos tiempos, un idioma que era extremadamente importante, ¿cuál es? El griego. Y el griego, para la traducción correspondiente a la palabra hebrea Torah, no encontró una manera de traducirla como instrucción, como enseñanza, como árbol de vida, como manual de vida. Por lo tanto, los traductores lo tomaron de una manera, no puedo decir ligera, porque seguramente pues eran hombres conocedores de su propio idioma en el concepto de las traducciones. Pero sin embargo, lo que ellos encontraron más cerca en el griego fue la palabra nomos. Esa palabra nomos, que traducida como la conocemos en nuestras versiones bíblicas, como lo mencionamos ayer, es la palabra ley. Y al traer este vocablo de palabra o esta expresión ley, ¿qué ocurre? Pues se presentan una infinidad impresionante de dificultades, porque no nos trae la mente hebrea, sino que ahora viene la mente romana, el imperio romano y todo un sistema de gobierno bajo la presentación de la expresión nomos, que tiene que ver con conceptos rígidos, con conceptos inflexibles, a lo cual el hombre, dentro del contexto del imperio romano, no podía escapar. Ustedes recordarán, lo vimos en algunos programas anteriores en su tiempo, cuando hablamos de Roma, el imperio romano ha sido hasta nuestros días y de hecho está vigente el imperio romano. Nosotros hablamos del imperio romano como un hecho del pasado, pero el imperio romano vive, está presente hoy y tiene una injerencia mundial impresionantemente aterradora. Y en el peor de los conceptos, dañina, y perdónenme la expresión que estoy utilizando. El imperio romano, el Vaticano, Roma, recuerden, nunca jamás la iglesia, ni Yeshua, ni los discípulos formaron parte de Roma. Se habla de Pedro como el fundador de la iglesia en Roma. Por favor, hermanos, a la historia tenemos que estudiar la palabra, y estudiando y escudriñando la palabra podremos hacer claridad en estos conceptos. Cuando se visita Italia y usted está allí en el Coliseo Romano y demás, usted no verá cómo aparecen las figuras supuestamente de apóstoles, pero cada uno de ellos tiene a su vez un nombre del signo zodiacal que nada tiene que ver con nuestra Kadosh Torah. Lamentablemente, al traducirnos en nuestras versiones bíblicas hasta nuestros días hoy, la expresión nomos al castellano, en vez de entregarnos el significado de lo que realmente representa el valor de la Torá, para que hubiese sido reconocida como autoridad, pues lamentablemente los traductores, repito, grecorromanos, nos trajeron esta expresión ley. Y al traernos esta expresión ley, nos pusieron a nuestro amado Hashem, a nuestro amado Adonai, como un legalista, como un opresor, como una teología que no tiene camino de perdón, de amor, de salvación. Y uno de los errores, repito, más importantes al traducirse esta palabra nomos como ley, fue precisamente llevarnos hacia un camino de un imperio perverso, malvado, atroz. Repito, hasta nuestros días. Al momento en que los creyentes ven la Torá como algo que no es lo que debían ver, al momento en que los creyentes ahora ven la Torá como el concepto de ley, el resultado, repito, tiene que ver con un mensaje de esclavitud, un mensaje en que la ley te oprime, te esclaviza, en que la ley te castiga, en que la ley te hace pasar hambre, en que la ley te mantiene preso, encadenado. Y este error gravísimo de interpretación
tiene que ver también hasta nuestros días, en el que muchos hombres de nuestras comunidades judías no pueden considerar absolutamente a su entorno a Yeshua HaMashiach. Consideran que aún todavía no ha venido. La Torá habla del Mashiach, la Torá habla de su venida. Sin embargo, los estudiosos rabinos hasta nuestros días hoy no lo admiten. Y lastimosamente todo esto nace y se fundamenta, repito, aquí en una palabra: nomos, ley. Repito, esto ha privado enormemente a la humanidad del verdadero y el correcto entendimiento de la escritura Kadosh, de la Torá, como entender que nuestro amado Elohim, Adonai, el juez supremo, legislador de las naciones, como Moshe así lo indicó en todo el escrito de la Torá. Así es que es muy difícil, mis amados, imaginar a Yeshua, nuestro amado Mashiach, en sus tiempos sobre la tierra, y a sus discípulos ignorar el concepto cultural que ellos vivían, el concepto incluso religioso en el cual caminaban cada día. Era imposible para ellos, desde luego, retroceder el tiempo en su momento y absolutamente combatir esta pluralidad de doctrinas, de fariseos, de seduceos, de aquí, del otro, del que cree, del que no cree, y estas batallas campales que han existido a lo largo de la historia. Pero el fundamento, la esencia de todo este principio, que lo encontramos en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, en el Dabar, en las palabras, nos hablan precisamente de cómo debe ser la guianza de un ser humano. Cada palabra establecida allí en nuestra Kadosh Torah, en esos primeros 10, esas 10 palabras, que es la expresión correcta, el Dabar. Estas 10 palabras nos marcan, nos encierran, nos recopilan todo el conjunto de ordenanzas, de preceptos, de palabras que determinan el buen vivir, la plenitud, la honestidad, la rectitud, la pasión, la honra, el temor por la palabra. Aún incluso, como todos sabemos y lo hemos hecho a través de los estudios a lo largo de estos tiempos de Torah al Instante, recordamos cómo esas 10 palabras fueron adulteradas por la religión tradicional y se cambiaron incluso las palabras y se dividieron en 2 y nos retiraron la más importante en el contexto religioso, por supuesto. Y sin embargo, aunque el pueblo lo sabe, aunque el pueblo lo conoce, el pueblo parece, perdón la palabra, hipnotizado, por no decir otra palabra un poco más fuerte. ¿Cómo es que el pueblo conoce que la celebración de todas estas fiestas del mundo paganas, Halloween, Navidad y bueno, no sé, todas estas del conejito, se me escapa el nombre, todas estas celebraciones paganas que la religión tradicional celebra y el pueblo ignorantemente participa y ha sido dominado en su mente, ha sido dominado en su espíritu por una doctrina inadecuada, inapropiada? Por eso dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os será libres. Pero sin embargo, ¿cuánto cuesta hoy que las personas entren verdaderamente al conocimiento de la palabra? Si mi pueblo se humillare, ¿cuánto le cuesta al pueblo postrarse de rodillas y verdaderamente entender lo que significa todo este proceso de la historia? El resultado de estos conceptos fundamentalistas, el resultado de todos estos conceptos doctrinales legalistas, a partir de una palabra, nomos, ley, alejó al mundo entero, comillas, en un gran porcentaje de lo que verdaderamente era el manual de instrucciones, la Kadosh Torah. Vamos a ir un momento al libro de Mateo, por favor, acompáñeme. En el capítulo 5, todos hemos leído este texto en enormes ocasiones.
Dice la palabra en el capítulo 5, verso 17, Yeshua nos da esta expresión textualmente y dice: no penséis, por favor, pueblo, para no decir pueblo ignorante, pueblo retrógrado, que no piensa, que no escucha, que no ve, que no respira, porque están totalmente apartados. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para eliminarla, abrogarla, quitarla, suspenderla, abolirla, sino he venido a dar cumplimiento a ella. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Ese todo se haya cumplido será tema de un estudio que tendremos que realizar, porque lo estamos viviendo justamente ahora en vivo y en directo, entendiendo el conflicto Israel-Gaza. El tema es, dice la palabra, lo voy a repetir, no he venido a abolir, porque el cielo y tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice la palabra, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. Ezequiel, Zacarías, Malaquías, Isaías, toda la palabra, aún Pablo en el libro de los Hechos nos está narrando con absoluta precisión en el reloj cronológico de Adonai cada convocatoria, cada estación, cada moedim establecido en la Kadosh Torah se está cumpliendo textualmente hoy, justamente en nuestros días. Para el tiempo de grabación de este programa, amados, estamos dentro del contexto del conflicto Israel-Gaza y las intervenciones de sus países alrededor de Israel, Irak, todos los demás usted sabe, pero frente a la polémica y frente a la guerra como tal, sabemos que Israel ha hecho un avance enorme, ha conquistado ya oficialmente el Parlamento de Gaza, el edificio, los hospitales dentro de los que el grupo terrorista Hamas guarda armamento, dispara constantemente, o disparaba mejor, sus cohetes, sus misiles, y se han evidenciado con grabaciones tomadas de estos lugares, como para el día octubre 7, el día de este acontecimiento terrorífico, malévolo. Se ha visto cómo estos terroristas llevaron a los rehenes y los internaron justamente en estos hospitales. No para atenderlos o para cuidarlos, sino para tratarlos como absolutamente peor que cualquier animal. Qué tristeza esta situación. Pero para el tiempo de la grabación del programa estamos en el hecho de que se está hablando de un tiempo de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes, un acuerdo de paz con Israel, un acuerdo de cese al fuego. Es más, estos terroristas están pidiendo hacer un canje de entregar a determinado número de rehenes, siempre y cuando, por supuesto, el precio será muy alto. Dejar de atacar durante 5 días. Oh, por favor, ¿qué va a ocurrir si esto lo acepta Israel? 5 días de tregua a cambio de un número determinado de rehenes. ¿Qué va a ocurrir durante esos días con estos terroristas? ¿Qué estrategia malévola están preparando estos terroristas en 5 días?
Ahora bien, ustedes recordarán que hubo en otros tiempos un soldado del ejército de Israel fue secuestrado por varios años y finalmente, para hacer la entrega de este soldado de regreso a casa, el pueblo de Israel o el gobierno de Israel se vio llevado en una negociación, entre comillas, una negociación tramposa, una negociación inapropiada. Bueno, entendiendo la importancia de la vida de un soldado, se regresaron a Gaza 1,000 terroristas que estaban presos en las cárceles de Israel. Por la vida de un soldado se entregaron en aquella tregua, comillas, se entregaron 1,000 terroristas. De esos 1,000 terroristas, hoy se sabe que justamente varios de ellos fueron los cabecillas, fueron los que dirigieron, fueron los que prepararon todo este caos, todo este terror que ocurrió el 7 de octubre. Sin embargo, ya Israel confirmó también haber dado de baja a estos individuos. Me gusta una palabra que utiliza el noticiero de Israel. Las noticias de Israel dice, se han neutralizado. Me gusta, no dice que asesinó o mató. Dice, se han neutralizado. Me gusta la palabra. Se han neutralizado a buena parte de aquellos que fueron libres en el canje, pero que salieron con el único propósito de entrar a Israel y destruir, matar, aniquilar, violar, quemar. Por favor, ahora, ¿qué van a pedir en este cambio por 200 y más rehenes? Cualquiera que sea la situación frente a este tema, hermanos, todos estos acontecimientos proféticamente están establecidos en nuestra Kadosh Torah. A lo largo de esos primeros 5 libros de la Biblia, de los libros sapienciales y de los libros proféticos, que ya hablaremos un poco, si el tiempo me lo permite, hablaremos entonces del concepto del Tanaj. La importancia que tenemos frente al Tanaj y a los acontecimientos, repito, que estamos viviendo para este tiempo. Así es que entendamos, queridos amados hermanos, que lo único que podemos hacer nosotros hoy al estudiar Torah es definitivamente prepararnos para tener unos tiempos. Hermanos, el tesoro más importante, bueno, siempre digo el tesoro más importante, hay tesoros importantes. La salud creo que es uno de los tesoros importantes que cada ser humano tiene, la salud, hermanos. La salud es un tesoro, no, a veces pensamos en las riquezas, a veces pensamos en las propiedades, las fincas, los edificios, los autos, las cuentas bancarias, los lingotes de oro, los ahorros. A veces pensamos en esos aspectos materiales. ¿De qué te sirven lingotes de oro, cuentas en Suiza o cuentas bancarias multimillonarias si ni siquiera puedes tomar la cuchara para llevar el alimento a tu boca? De nada te servirán los millones de dólares o cualquier euro guardado si no tenemos el tesoro más importante, que es la salud. Pero hay un tesoro tan importante como la salud y lastimosamente lo tenemos y no lo aprovechamos debidamente. Es el tiempo, hermanos, el tiempo. Cuando usted estudia Torah, amado hermano, cuando usted estudia el manual de vida, comprenderá, y espero que hasta hoy lo hayamos logrado, comprenderá que se hace necesario ser un muy buen administrador de tu tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo de familia, tiempo de oración, tiempo de adoración, tiempo de descansos, tiempo de viajar. Dice Eclesiastés 1, todo bajo el sol tiene tiempo, tiempos. Pero cuando nosotros no somos un buen administrador del tiempo y perdemos el tiempo, y creo que mucha gente pierde el tiempo de manera absolutamente vaga, perdiendo el tiempo en las redes sociales, perdiendo el tiempo en la televisión, perdiendo el tiempo sentados en un sofá, mirando para el techo, yo no sé, perdiendo el tiempo. Tenemos que hacer de nuestro tiempo un ejercicio exclusivo en el que lo aprovechemos debidamente. ¿Y por qué hago tanta insistencia y énfasis en materia del tiempo, hermanos? Porque el tiempo pasa muy rápido, hermanos. Vean, yo apenas hace unos años
tenía 5 o 10 años de edad. ¿Y en qué momento el tiempo ha pasado tan rápido? Usted sí nota cómo el tiempo ha caminado de manera tan apresurada, que el tiempo de la juventud, el tiempo de nuestra infancia, la juventud, esa adolescencia, el tiempo de ser adultos, el tiempo de formar familia, hogar, hijos, y ya hoy cuando nos damos cuenta entramos como a la recta final del proceso de la vida, y cuando hacemos una pequeña evaluación decimos a qué hora pasó el tiempo y no hice y no avancé y no logré, y los medios y lo que yo aspiraba y lo que quería hacer, pasó el tiempo y nunca logramos hacer muchas cosas que queríamos hacer. Por lo tanto, para ganar tiempo, repito, necesitamos hacer del tiempo algo exclusivo. Y cuando digo algo exclusivo, hermanos, estoy haciendo énfasis en esto, porque si hay algo exclusivo que tenemos que aprovechar al máximo en el tiempo, es estudiar la palabra. Por favor, dígalo conmigo: estudiar la palabra, estudiar la palabra, estudiar la palabra. Es que muchas gente se quedan con ir un día a la Cajal en el Shabbat y escuchar un ratico de la palabra y creemos que estamos haciendo la gran obra. Hemos perdido 7 días o 6 días de la semana en el que nunca abrimos el manual de vida, en el que nunca escudriñamos una palabra. Si cada día hacemos el ejercicio, ayer estábamos hablando de las versiones bíblicas, y yo seguí por acá buscando Biblias y encontré Biblias devocionales, Biblias para el varón, Biblia para las mujeres, Biblias para los hijos, Biblias que han sido preparadas con todo tipo de temas, Biblias enfocadas en finanzas, Biblias enfocadas en los jóvenes, Biblias enfocadas en el matrimonio, Biblias, es decir, el contenido de una Biblia, pero haciendo énfasis con textos maravillosos respecto a cada circunstancia. Hermanos, si no le dedicamos el tiempo y hacemos exclusividad del tiempo, de tal manera que yo debo tomar un tiempo exclusivo diariamente para estudiar la palabra. Por favor, hermanos, les pido. Y espero que quienes están acompañándome hoy aquí en Torah al Instante en las Naciones puedan con claridad decir: yo tengo mi tiempo. Yo sé que mi mejor tiempo para estudiar la palabra es muy temprano en la mañana. Pastor, yo debo salir de mi casa muy temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, debo ir a mi trabajo. Qué bueno, excelente que tengas esa disciplina de ganar tu tiempo para ir a tu trabajo. Pero si es así, organiza tu tiempo y levántate a las 4 de la mañana, de 4 a 4:30, media horita que tengas de lectura bíblica, del estudio de la palabra, de una reflexión diaria. Aquí en Israel Casa Integral se les envía todos los días el Aliyá en español, en inglés, es decir, que no hay excusa. No hay excusa para ganar el tiempo. Es más, a veces ni siquiera tienes que leer, solo tienes que escuchar un mensaje. Y tan difícil es, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos una vida de afanes, vivimos una vida de ocupaciones, vivimos una vida en el trajín del diario vivir, sin discernimiento, sin sabiduría, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenemos tiempos fijados para el estudio de la palabra. ¿Por qué es tan importante la Torá? Porque si la Torá es nuestro manual de vida, si Yeshua HaMashiach es la Torá viviente, si Yeshua HaMashiach nos entregó la plenitud de esa instrucción, de esa enseñanza, debemos amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y por supuesto enseñar la palabra. Miren, esta mañana preparando parte de este estudio para compartir con ustedes, recordé inmediatamente y al recordar, y voy a hacer el ejercicio con ustedes, al estar preparando la enseñanza para compartir en Torah al Instante, trajo a Adonai a mi corazón buscar la que fue, la que ha sido hasta el día de hoy, mi primer Biblia. Aquí la tengo, hermanos, mi primer Biblia.
tan viejita como su dueño. Como lo mencionaba ayer, total y absolutamente resaltada y marcada con fechas, días, palabras. Aquí tengo la primera palabra que la escribí en el libro de Josué. Permítanme llegar un momento al libro de Josué porque quiero hacer el ejercicio con ustedes de la importancia de los tiempos y de la importancia de lo que Josué nos dijo. Observen, aquí tengo el libro de Josué, subrayado desde aquellos años, 25 años antes. Esta Biblia conmigo tiene exactamente 26, 27 años. Ya les contaré un poquito cómo llegó esta Biblia a mis manos. Es impresionante lo que Adonai hizo. Tengo que compartirles esta historia. Josué fue mi primer texto bíblico. Usted ya sabe esta historia, no los voy a cansar con el tema. Esfuérzate y sé valiente en el momento más crítico de mi vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, Roberto. Esfuérzate y sé muy valiente. Nunca se aparte de tu boca este día, de este libro de la Torá. Atención, sino que de día y de noche, estoy en Josué capítulo 1, verso 8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Hashem, por esta primera palabra que tú me entregaste. 17 de mayo 2004. Y esta palabra me estaba diciendo desde aquellos tiempos: organiza tu tiempo, estudia la palabra de día y de noche. No puedes caminar y querer ser prosperado en todo lo que emprendas simplemente con tener buena intención, simplemente con ser un buen madrugador a tu trabajo, trabajar 8, 10, 12 horas cada día. ¡Wow! Pero ¿cómo trabajas, hermano? No, esclavitud no. Es que entre más horas trabajes, bueno, por lo menos aquí en América, se requieren trabajar horas y horas y horas y horas, porque los salarios o el pago de las personas en los Estados Unidos se hace por las horas trabajadas. Aquí no es que el puente y las vacaciones y el día del trabajo y el día de la madre y el día de la secretaria y el día que ganó el partido el Colombia 2-0 es día de fiesta. Aquí no existe eso. ¿Cuántas horas trabajaste? Esas horas te pagamos. Entonces la gente quiere trabajar más horas, más horas, más horas. Una semana normal de trabajo son 40 horas, pero la gente quiere 60 y hay quienes trabajan 70 y yo no sé quiénes trabajan 80. Yo no sé a qué hora duermen, yo no sé a qué hora descansan, yo no sé a qué hora tienen familia, yo no sé en qué momento pueden tener tiempo para leer una palabra. Y Josué capítulo 1, verso 8 dice: en esta palabra medita de día y de noche. Hermanos, no me digas, por favor no me digan que no tienen 30 minuticos del día para meditar en esta palabra. ¿Quieres que todas tus cosas vayan bien? Por supuesto, pastor, yo deseo que todas mis cosas vayan bien. Mi familia, mis hijos, mi economía, mi trabajo, mis negocios, mis empresas, el ministerio, todo. Medita en esta palabra. Toma tiempo. Y cuando tomamos tiempo, pues entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra. Y aquí, esta mañana preparando el tema, Adonai me dijo: ve a tu primer Biblia. Aquí la tengo. Me produce, la verdad, mucha emoción tener este libro en mis manos. ¿Cuántos viajes realicé por muchas partes, hermanos? En aviones se me quedó alguna vez y las tuve que ir a rescatar, y gloria al Eterno, logré rescatarla, logré recuperarla. Pero lo interesante es que para decirles cómo llegó esta Biblia a mi mano, quiero compartirles esto, hermanos. En algún momento crítico, llegó a nuestra puerta de casa un misionero americano de la religión de los mormones. Vino a nuestra casa, venían 2 jóvenes, normalmente ellos van de a 2, vestidos con su camisa blanca, manga corta, su sign con el nombre, Elder. Y nunca olvidaré, un joven argentino, de hecho, Elder Sainz,
y un joven americano, Elder White, llegaron a la puerta de nuestro apartamento. Muy queridos, muy formales, muy amables. La verdad me simpatizaron mucho en el momento en que los saludé, así es que les permití pasar a la sala y compartimos con ellos. Y estando compartiendo con ellos, entramos en un diálogo afectivo, muy amables, muy queridos. Me hablaron un poco de su religión, me hablaron un poco de su proceso, de sus viajes misioneros, entre muchas cosas. Uno de los chicos, el joven argentino, particularmente, este joven quería estudiar fotografía. Entre la conversación que tuvimos, me habló de que quería estudiar fotografía. Yo tengo experiencia o conocí, estudié y sabía de este tema, así es que le sugerí, le dije, pues mira, Elder, te propongo lo siguiente, si tú quieres venir a mi casa, puedes venir y yo te voy a enseñar los elementos básicos, los procesos de revelado, de fotografía, el manejo de una cámara, la luz, la importancia, diafragmas, etcétera. Con mucho gusto yo te puedo enseñar. Me dijo, pues excelente, porque yo quiero enseñarte la palabra y tú me enseñas la fotografía. Hicimos un canje. Este joven empezó a venir 1 o 2 veces a la semana y en los 2 meses que creo que tuvimos oportunidad de compartir, nunca este joven me habló del tema de su misión con el libro del Mormón. Con el libro del Mormón. Nunca. Nunca. Yo tuve la oportunidad de enseñarle lo que sabía de fotografía y cumplimos una amistad muy bonita. En aquellos días, yo recuerdo que tuve alguna situación de salud. Estuve un poco delicado de salud, no sé exactamente qué pasó. Pero lo cierto es que vino un día a nuestra casa. Le pidió a mi esposa que quería hablar conmigo porque iba a ser trasladado a otro país. Entonces quería despedirse de mí. Este joven entró a nuestra casa y me dijo, me han llamado, debo viajar hacia otro país, pero no quería irme sin despedirme porque la verdad valoro mucho tu amistad y gracias por haberme enseñado lo que me enseñaste. Tengo un presente para ti. Yo me imaginé que me iba a dejar el libro del Mormón, pues es un mormón misionero, supuse que eso era lo que iba a hacer. Y me dijo, tengo un presente para ti. Y de pronto saca de su maletín esta Biblia. Cuando yo abro la Biblia, aquí la tengo, la Santa Biblia, porque así lo dice, está escrita, firmada y presentada diciendo, este texto lo dejo para mi amigo y hermano Roberto Alfaro. Gracias por tus enseñanzas, gracias por brindarme tu amistad y valoro mucho lo que has hecho para conmigo. Espero que en el camino de tu vida el Padre Eterno te lleve para el propósito al cual Él te ha llamado. Firma Elder Sáenz. Dígame, hermanos, ¿cómo es que Adonai usa a un hombre de esta religión para traerme mi primer Biblia, que hasta el día de hoy, repito, aquí está conmigo? Y esta mañana Adonai me dijo, ve y recupérala. La tengo, por supuesto, guardadita. Ahí está. Y empiezo a revisarla y noto algo maravilloso. Qué bonito que tiene anotaciones por todas partes, lo que significa que evidentemente he caminado en ellas, lo que significa es que he dedicado tiempo a ellas, lo que significa que evidentemente en algún momento estuve pendiente de estos estudios. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Completamente nueva? Ni siquiera una hojita por ahí arrugadita porque no la abres, no la lees, no la estudias, no la buscas, no la consultas. Acabo de encontrar aquí una cita bíblica a propósito. Alguien me la regaló. Espero al Adón, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Salmo 130, verso 5. Levántate cada día con la seguridad de que a donde vayas, Adonai irá contigo. Amén. Qué lindo el Señor. Alguna vez alguien me regaló este
este salmo y aquí está guardadito. Muy bien, amados. Entonces, volvamos al punto. Tiempo, hermanos. Este tesoro maravilloso, Adonai nos dice, toma el tiempo, porque el tiempo nos va a formar y nos requiere constancia, perseverancia, hermanos. Tú empiezas un día, empiezas otro día, empiezas otro día y luego se te hace un hábito. A mí me ocurre aquí en casa, hoy justamente uno de mis hijos me decía, sí, papi, yo no sé cómo tú haces. Hoy decías que estabas muy cansado, que te sentías fatigado, pero ahora te veo que ya estás listo para la enseñanza, para ir al programa. Le digo, papi, es que cuando tú haces tiempo y cuando tú haces constancia y eres perseverante en algo, alcanzas. La perseverancia alcanza. Hay que perdurar, hermanos, en hacer un devocional. Se debe perdurar en el estudio de la Torá. Ahora que estamos en transición, no es solamente unos tzitzit, no es solamente un talí, hermanos, no es solamente un shofar, no es solamente unas cuantas 3, 4, 5, 10 palabras en hebreo, ajid, ajot, mishpatim, los mishpajá y boker tod y lailat tod, y no, muy lindo el hebreo. Amén, el hebreo. Necesitamos el hebreo. Pero hermanos, es que eso no es Torá. Es decir, me refiero, está escrita en este hebreo, en el pensamiento hebreo, en la mente hebrea, pero a lo que me refiero, hermanos, no es un hebrañol, no es una apariencia, no es portar, repito, vestirnos con un talí, los hermanos que usan su kipá, gloria al Eterno. Lo que usted guste hacer, todo está bien. Si tú no tienes tiempo para estudiar la Torá, si no tienes tiempo para escudriñar, si tú no tienes tiempo para adquirir el conocimiento, pastor, es que no se trata de conocimiento, no se trata de conocimiento, pero se trata de adquirir información, se trata de escudriñar la palabra, de aprender la palabra, de amar la palabra, y cuando logramos ese proceso, al tener la información adecuada, entonces ahora pasaremos a tener la formación toraica necesaria. Esto sonó muy bien. Yo creo que usted tiene que hacer un post con esta frase. Cuando tenemos la información correcta, entonces tendremos la formación que Adonai quiere que nosotros tengamos. Tú no puedes estar formado con integridad, con rectitud, con madurez, con carácter, con sabiduría, con entendimiento, con decisión, con liderazgo, si tú no estás formado en un concepto toraico. La Torá es el manual de vida. La Torá es la que nos fundamenta, la Torá es la que nos da la formación, la Torá es la que nos da una vida y nos forma como personas piadosas. Y aquí la palabra piadosa es importante que la consideremos, porque cuando hablamos de una persona piadosa, estamos hablando de una persona que aprovecha bien el tiempo. Escríbalo, por favor. Una persona piadosa es aquella que aprovecha bien el tiempo. Por eso es que estamos rodeados de tanta gente que no tienen piedad, es decir, que tienen impiedad mejor, porque no aprovechan bien el tiempo en el estudio de la palabra. Por lo tanto, cada vez que leemos un texto, cuando usted está en el parashá de la semana, hermano, usted escucha el parashá de la semana, y cuando usted escucha el parashá de la semana, usted no se quede con un mensaje que el pastor dio o la pastora entregó un mensaje y bonito, sí, estuvo bonito, me parece bonito, hermano, pastor, lo felicito, muy linda la enseñanza. ¿Y qué aprendió? Bueno, pues no, muy bonito el mensaje, pastor, la verdad, me gustó mucho el mensaje. No, hermanos, usted tiene que tener en su corazón la oportunidad de empezar a descubrir significados, porque a veces yo me tomo algunos tiempos, de hecho pensaba hacerlo hoy y ya el tiempo me ganó, pero lo vamos a hacer mañana, les prometo que mañana lo haremos. Para definir el Tanaj, ya tenemos la Torá, los 5 libros de la Torá: Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar y Devarim, los primeros 5 libros de la Torá. Luego tenemos el acrónimo de las 3 palabras del Tanaj, que significan Torá, los 5 libros de la Torá, instrucción. Luego tendremos los Nevi'im, que significan los libros proféticos, y luego tenemos los Ketuvim, que tiene que ver con todos los libros sapiensales, de sabiduría mejor. Cuando entendemos estos conceptos, entonces nos daremos cuenta que
Todo el manual de instrucciones está establecido para que nuestro amado Hashem, el juez supremo, nos determine, que descubramos, que instruyamos, que discernamos con nuestros ojos, con nuestros entendimientos, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, con todo lo que hagamos, discernimos cada misbot, cada ordenanza, cada davar, cada mandamiento, para que podamos comprender que la Torah no es esclavitud, no es ley, no es legalismo, sino que nuestra Kadosh Torah es verdaderamente una maravilla que se llama un manual de vida establecido para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la Torah no es un fin en sí misma, sino es un medio para alcanzar un fin. Por lo tanto, cuando usamos algo que verdaderamente ha sido diseñado, establecido, preparado por Adonai, entonces los resultados serán, por supuesto, de plenitud, de shalom, de armonía. Mirad los hermanos juntos en armonía, porque estamos apartados de la envidia, el celo, la contienda, la intriga, el engaño, la mentira, el chisme, la barbarie. No, somos una familia en Adonai y nos cuidamos. Somos una familia en Adonai y nos amamos. Por lo tanto, amados, creo que el tiempo se nos va agotando. Y vamos a cerrar en un último detalle. Cuando venimos a nuestra Kadosh Torah y descubrimos el manual de vida, nuestro manual de instrucciones, dice la palabra que hemos salido de la oscuridad para venir a la luz. Ahora somos luz. Pregunto, ¿eres tu luz en el lugar, en el entorno en el cual hoy vives? ¿Eres luz en tu comunidad? ¿Eres luz en tu trabajo? ¿Eres luz alrededor de tu familia? ¿Eres luz alrededor de las gentes que te rodean? ¿O nos ven como los legalistas? ¿O nos ven como los apartados? ¿O los indiferentes? ¿O es que nosotros somos de mejor familia? Somos de mejor familia cuando conocemos la verdad. Amén. Pero humildad, hermanos. Humildad. Cuando caminamos en un manual de instrucciones establecido por nuestro Elohim, el Rey Supremo, caminamos en humildad, con sabiduría, con conocimiento, con información, con formación, con Torah, en amor, en bondad, en misericordia, en alegría, en honra hacia nuestro amado Hashem. Por lo tanto, ese manual de instrucciones siempre nos encaminará por un camino de vida, por un camino de esperanza, por una palabra que brote de nuestros labios y que sea una palabra Kadosh, que de nuestra boca al tiempo de hoy, en esta transición que llevamos por años y continuaremos cada día, será un día de transición. Pero que cada día nuestro lenguaje sea cada vez un lenguaje mayor, Kadosh, limpio, puro, honroso. Que la gente escuche tu voz y la gente pueda decir, qué bonita palabra que esta persona está entregando. Porque eso muestra que estamos llenos de la Shekinah de Adonai, que verdaderamente somos luz, que verdaderamente a través de ese manual de instrucciones tenemos una vida restaurada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra mente Kadosh, porque recuerden, ya no tenemos la mente del mundo. Ya no tenemos la mente de la religión, de la idolatría, del paganismo, del ocultismo, de la brujería, del engaño, de la mentira. Nuestra mente ahora es la mente del Emed, la mente de la fe, la mente de la esperanza, la mente de Yeshua. Ahora entonces sí podemos entender, porque podemos decir, ya no vivo yo. Ahora Yeshua HaMashiach vive en mí, porque Él es mi instrucción. Él es mi manual de vida. Pastor, pero es que yo no soy perfecto. No somos o no hemos logrado entrar al verdadero nivel de la perfección. Fuimos creados a la perfección porque somos imagen y semejanza. Nos desviamos en el camino muchas veces.
Nos hemos equivocado muchas veces, hemos cometido errores muchas veces, no hemos dado en el blanco muchas veces. Y al cometer el error, más que el error, hemos cometido transgresión, iniquidad, pecado. Pero Adonai, nuestro amado Hashem, a través de su manual de instrucciones, y serán los temas que vienen para los siguientes días, nos trae a entender que nos entrega un manual de instrucciones, no para salvación, para vivir una vida en plenitud, es decir, íntegra. Porque pese a todo esto cometemos errores, obviamente, por favor. Entonces nuestro amado Yeshua HaMashiach, la Torah viviente, hace su presentación porque a través de él y de su sangre ahora tenemos la redención y vendrá también entonces la salvación. Vean cómo, de una palabra, nomos, la ley cambió toda la esencia, el manjar que Hashem había preparado para la humanidad. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Torah al Instante. Gracias por su participación, gracias por sus mensajes, gracias por compartir también el video. Les espero el día de mañana. Hablaremos un poco del Tanaj, el acróstico, miraremos las palabras en hebreo, los valores numéricos que tanto les gustan. Ya tengo preparado todo el tema para mañana. Muchas gracias, amados. Hasta el día de mañana. Yom Tov para todos. Gracias, gracias, gracias. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.